penitencia, la humildad de Nanahuatzin. Se dice que los montes donde cada uno de ellos hizo penitencia y practicó el autosacrificio son ahora la pirámide de la luna y la pirámide del sol. A la medianoche del cuarto día, los dioses se colocaron alrededor del fuego. El primer turno para lanzarse al fuego fue de Tecusistécatl, pero tuvo miedo. En 4 ocasiones retrocedió ante el calor de la hoguera. Ahora tú, Nanahuatzin, que sea ya, exclamaron los dioses. Nanahuatzin hizo fuerte su corazón, cerró los ojos y se arrojó al fuego. Su cuerpo ardió, lanzando sonoros chispazos. Al ver eso, Tecusistécatl se tiró. Los dioses se sentaron a esperar la salida del sol. De pronto, el rostro del cielo empezó a enrojecer por todos sitios. La claridad de la aurora invadió la plenitud del firmamento. Nanahuatzin apareció transformado en sol color de sangre. Tecusistécatl salió después, transfigurado en círculo escarlata. Los dioses, confundidos ante aquella dualidad pintada de rojo, lanzaron un conejo para herir el rostro de Tecusistécatl. La marca del conejo dejó su huella permanente sobre la faz lunar. Fue entonces cuando los astros se separaron. El sol ilumina el día, mientras la luna cumple sus oficios nocturnos. Así se relata, nació el quinto sol, allá en Teotihuacán. Esta leyenda creada por los mexicas revela el gran impacto que causó en ellos la majestuosidad de la ciudad que ellos mismos bautizaron como Morada de los Dioses. Recordemos que los aztecas conocieron Teotihuacán 7 siglos después de su destrucción y abandono. Durante su apogeo, entre los años 350 y 750 de nuestra era, la magnificencia de Teotihuacán debe haber sido realmente impresionante. Para imaginarlo debemos pensar que además de la monumentalidad y elegancia de su arquitectura que aún hoy nos sobrecoge, era una ciudad llena de color. Todos los edificios estaban pintados y decorados. Debido a la riqueza de su ornamentación que contrasta con la tradicional sobriedad de la arquitectura teotihuacana, la llamada pirámide de Quetzalcóatl es uno de los edificios más fastuosos de Mesoamérica. Aún podemos admirar la forma notable en la que la escultura se integra a la arquitectura. Originalmente, como toda la arquitectura teotihuacana, estuvo pintada de vivos colores. Los tableros están decorados con esculturas de 2 deidades que se alternan rítmicamente. Una, quizá Quetzalcóatl, está representada por cabezas de serpientes que brotan de una flor de plumas. La otra, de grandes anteojeras y moño en el tocado, ha sido identificada con Tlaloc, el dios de la lluvia. En total, parece haber contado con 366 esculturas, número acaso relacionado con el calendario solar. Al fondo de los taludes hay relieves de conchas y caracoles marinos, así como un perfil de serpiente de cascabel cuya cabeza surge en las alfardas de las escaleras. Siguiendo por la calzada de los Muertos, encontramos a la monumental Pirámide del Sol, uno de los edificios más antiguos de Teotihuacán. Su construcción empezó hacia el siglo I a.C. y su altura actual es de unos 65 metros. Por la armonía de sus proporciones y por la concepción del espacio exterior, la Plaza de la Pirámide de la Luna es una de las más bellas, no solo de Mesoamérica, sino de la arquitectura mundial. La Pirámide de la Luna es posterior a la del Sol
y presenta un juego de volúmenes más complejo por el cuerpo saliente de su fachada. Estas dos manifestaciones arquitectónicas, verdaderas montañas sagradas, fueron construidas por los hombres de maíz para acercarse al cielo y a sus dioses. Su grandeza dio a esta ciudad un prestigio que trascendió el ámbito religioso. Teotihuacán fue una ciudad sagrada y, como Bizancio, llegó a ser un imperio. La ciudad alcanzó una extensión de 20 kilómetros cuadrados y su población quizá rebasó los 100,000 habitantes en la época de su máximo esplendor, entre los siglos IV y VII de nuestra era. Esta máscara, con incrustaciones de turquesa, concha y coral, del más puro estilo teotihuacano, fue hallada en el centro de Guerrero. Teotihuacán exportó tanto sus productos como su religión. En ello basó su expansión y su poderío. La fuerza militar tuvo un papel clave en su desarrollo. La llamada Pax Teotihuacana, según la cual estos pueblos estuvieron gobernados por teocracias pacifistas, fue el resultado de una interpretación romántica de las culturas que se desarrollaron durante el llamado período clásico de la historia prehispánica. Esa hipótesis es, además de incomprobable, ingenua. La guerra y el tributo deben haber constituido el motor de la política teotihuacana durante su época de apogeo. Nunca en la historia un pueblo ha llegado a crear un imperio por la vía pacífica. La escultura prehispánica llama la atención por diversas razones, por su originalidad, su extrañeza, su misterio, su masividad, su frecuente monumentalidad, su calidad técnica y sobre todo por su capacidad expresiva. Por todo ello, ocupa un lugar sobresaliente en la historia de la escultura mundial. Sorprende que obras de tal valor estético hayan sido creadas con instrumentos de piedra. En Mesoamérica casi no se utilizó el metal. Sin embargo, ya vimos la calidad de la escultura adosada a la arquitectura en la pirámide de Quetzalcóatl. Los relieves de las columnas del Palacio de Quetzalpapalotl también son muestras de diseño sobrio y elegante, logrado mediante el rigor geométrico tan característico del arte teotihuacano y que con tanta dignidad ejemplifica este patio cuadrangular. Este edificio seguramente era la residencia de un gran sacerdote. La geometría pétrea del arte teotihuacano se expresa con claridad en esta escultura monumental. Mide 3 metros de altura, que representa a Chalchiutlicue, la diosa del agua viva. Sahagún la comparaba con Juno, la esposa de Júpiter, diosa de la luz y de la procreación en la mitología romana. Hieratismo monolítico, quietud suprema. El dios viejo, el dios del fuego, en su versión teotihuacana participa también de este inmovilismo. Esta deidad fue representada por casi todos los pueblos mesoamericanos. La máscara es una de las constantes de la escultura prehispánica. En Teotihuacán, su diseño responde a una concepción geométrica del rostro humano. Las máscaras mortuorias teotihuacanas no eran retratos. Tenían una función ritual. Representaban la otra cara, impenetrable y severa, que habría de acompañar al personaje fallecido en su viaje por la región de los muertos. Además de la elegancia de su diseño, la estela de la ventilla es uno de los pocos testimonios de la existencia del juego de pelota característico de la civilización mesoamericana en Teotihuacán. Puede haber sido un marcador. Simetría
geometría perfecta cargada de significación es la llamada Cruz de Teotihuacán, una de las más antiguas representaciones de Tlaloc, dios de la lluvia. La escultura es admirable por la simplicidad con que expresa los principales atributos de esta deidad fundamental del panteón mesoamericano. Los teotihuacanos también fueron grandes pintores. Además de haber llenado de color el rostro externo de su ciudad, pintaron su interior y a través de él nos revelaron algo del misterio de su alma. Una de las más conocidas es el mural de Tepantitla, que representa el Tlalocan, una suerte de paraíso del dios de la lluvia. Su tema central es la exuberancia de la naturaleza condicionada por la abundancia de agua. Preside la composición el dios de la lluvia. Con su producción todo es vida. La siembra se traduce en cosechas. Entre las más de 200 pinturas murales que han sido recobradas en Teotihuacán, hay representaciones de animales, de árboles, de sacerdotes, de guerreros y de dioses. Sobre las costas del Golfo de México, entre la zona huasteca al norte y la olmeca al sur, se desarrolló, paralelamente a Teotihuacán, la cultura conocida como Totonaca o del Tajín. A pesar de haber recibido influencias teotihuacanas, hay algo que distingue a esta cultura del resto de sus hermanas: la sonrisa. Hoy, dice Octavio Paz, solo los niños ríen con una risa que recuerda a la de las figuritas totonacas. Risa del primer, risa salvaje y cerca todavía del primer llanto. Risa mágica, risa anterior a los dioses. Estas criaturas danzantes parecen celebrar al sol y a la vegetación naciente, embriagadas de dicha. Pero esta risa es también la risa de la muerte, como lo vemos en esta representación de Mictlantecutli, dios de la muerte, del inframundo. Reír y morir, dos sendas que los totonacas, como los estoicos, hicieron confluir. Tajín es el dios huracán, el dios del trueno que anuncia la lluvia, gemelo de Tlaloc, de Chaac y de Cosijo. Su historia, su mitología, está labrada en los relieves del juego de pelota de la zona arqueológica del Tajín. El juego de pelota fue practicado por todos los pueblos mesoamericanos, pero en el área de Tajín dio lugar a tres formas escultóricas de gran belleza y originalidad, conocidas como hachas, palmas y yugos, tallados en diversos tipos de piedra con una maestría sorprendente. Esta hacha votiva, una de las más perfectas en su género, tiene esculpidos los dos perfiles de un hombre con un casco en forma de pescado. La delicadeza de su ejecución y su fuerza expresiva hacen de este rostro una obra maestra de la escultura prehispánica. La composición, sea de humanos o de animales, se adopta magistralmente a la forma de un hacha delgada y con filo convexo. ¿Tenía alguna utilidad? Quizá, pero se desconoce.
Como en el caso de las hachas, la calidad del diseño y tallado de las palmas nubla el interés por su posible uso. Basta con admirarlas como objetos artísticos. Una de ellas parece implorarlo. El valor estético de estas esculturas en forma de herraduras labradas, conocidas como yugos, es igualmente sorprendente. Una muestra de la influencia de Teotihuacán sobre las culturas del Golfo es esta escultura de Huehueteotl, el dios viejo, el dios del fuego. En ella, el inmovilismo teotihuacano fue interpretado con mayor realismo y naturalidad. Los pueblos del Golfo fueron estupendos escultores. Sus obras nos cautivan tanto por su impecable factura como por su sensualidad y fantasía. Como arquitectos, no fueron menos admirables. Oigamos las palabras de Octavio Paz. El arte totonaca rehúsa lo monumental porque sabe que la verdadera grandeza es equilibrio. Pero es un equilibrio en movimiento, una forma recorrida por un soplo vital, como se ve en la sucesión de líneas y modulaciones que dan a la pirámide del Tajín una animación que no está reñida con la solemnidad. Estas piedras están vivas y danzan. En la pirámide de los nichos se nota también la estilización que hicieron los totonacas del influjo teotihuacano. En este caso, con el principio constructivo del talud y tablero. A diferencia de su modelo, el tablero totonaca está recortado por grecas escalonadas o por marcos rectangulares remetidos en diversos planos, formando nichos. Además, el tablero presenta una cornisa biselada en ángulo invertido en relación a la inclinación del talud. El resultado está a la vista. Un diálogo entre volúmenes y espacios, luces y sombras, horizontalidad y verticalidad, que convierte a esta pirámide en uno de los ejemplos más hermosos y originales de la arquitectura prehispánica. A ello debemos agregar el rigor astronómico de su diseño. La pirámide tiene exactamente 365 nichos. Los totonacas, señala Paz, revelan una vitalidad menos tensa y más dichosa que los otros pueblos mesoamericanos. Quizá por eso crearon un arte equidistante de la severidad teotihuacana y de la opulencia maya. El Tajín no es como Teotihuacán, movimiento petrificado, tiempo detenido. Es geometría danzante, ondulación y ritmo. En la esfera del arte, guía de nuestra narración, Cacaxtla tiene una importancia singular. En los muros de este sitio arqueológico han sido encontrados los frescos más bellos de Mesoamérica, solo comparables en valor estético, extensión y estado de conservación a los de Bonampak. El personaje principal de este mural está ataviado con piel de jaguar. Su rostro surge entre las fauces del felino. Con ambos brazos sostiene un conjunto de lanzas de cuyas puntas brotan gotas de agua. Sus pies, con forma de garras, están parados sobre una serpiente con piel de jaguar. El jaguar y la serpiente, dos animales fundamentales y complementarios en la simbología prehispánica. La composición está enmarcada por una banda con motivos acuáticos: serpientes, tortugas, caracoles
y ojos solares. La riqueza cromática y simbólica de estas pinturas es pasmosa. Hermandad entre la guerra y el agua. En el muro contiguo, también enmarcado por seres acuáticos, está representado un hombre con atributos de ave. Su tocado, los hombros y los brazos están cubiertos de plumas. Su piel es negra y sus pies son garras de águila. Como su compañero contrincante, está parado sobre una serpiente, solo que esta es una sierpe emplumada y barbada. El personaje sujeta una barra ceremonial de serpientes. El hombre jaguar y el hombre ave se miran fijamente. La actitud solemne de ambos personajes sugiere la posibilidad de que estos frescos conmemoren la batalla representada en los muros que veremos más adelante. Antes, detengámonos en las pinturas de las jambas. Este hombre de tez morena está cubierto con piel de jaguar y tiene garras en lugar de pies y manos. Con la mano izquierda sujeta una serpiente y con el brazo derecho sostiene una vasija con el rostro de Tlaloc, de la cual sale agua. El tocado parece ser una estilización de la serpiente emplumada, Tlaloc y Quetzalcóatl, las dos deidades centrales del México antiguo. Del vientre del personaje brota una planta. ¿Es acaso una alegoría de la fertilidad de la tierra a la que hay que cultivar no solo con la coa, sino con el espíritu y, a través de la guerra, con la vida misma? Otro personaje de tez negra sostiene en sus brazos un gran caracol marino, del cual emerge un hombre muy adornado con turquesas, cuya larga cabellera cae en armonía con la verticalidad de la composición. Por la posición de los pies, a este personaje se le ha identificado como un danzante. Veamos ahora los murales de la batalla cuya memoria parecen evocar los frescos que acabamos de admirar. Los murales están divididos por la escalera de una plataforma. El combate está pintado con un realismo verdaderamente aterrador. La crueldad de la guerra está expresada con una fuerza plástica no igualada en la historia de la pintura. El fresco narra el enfrentamiento entre dos bandos, hombres jaguares contra hombres aves. Estos últimos, derrotados, yacen en el piso y son arrastrados y torturados por los vencedores. Ballet guerrero plasmado en línea y color. Quizá no exageremos al decir que la guerra fue el motor de la historia prehispánica, como tampoco es excesivo afirmar que la guerra ha sido la acompañante trágica e inseparable de la historia de toda la humanidad. Xochicalco es una palabra náhuatl que significa lugar de la casa de las flores. Fue un gran centro ceremonial y científico. A él concurrieron personas de diversos pueblos mesoamericanos, nahuas, mayas, zapotecas, totonacas. Fue una suerte de meca en donde se amalgamaron diversas culturas mesoamericanas y a la que concurrieron científicos y artistas de lugares muy diversos y distantes a intercambiar conocimientos, creencias y vivencias. Uno de los temas que trataron en Xochicalco fue el calendario. Aparte de su belleza plástica, el relieve del basamento de la pirámide que decora sus cuatro lados es una prueba del carácter cosmopolita de Xochicalco. La composición escultórica está dominada por ondulantes serpientes emplumadas, cuyos cuerpos enmarcan relieves de diversos orígenes culturales. Personajes que por sus rasgos, su atuendo y su actitud son claramente mayas. Signos de los días al estilo nahua antiguo. Numeración en forma de círculos, de origen nahua mixteca. Y con barras y círculos al estilo maya zapoteca. Y representaciones estilizadas de Tlaloc a la manera
teotihuacana. Las 3 estelas de Xochicalco, totalmente esculpidas en bajorrelieve por sus 4 lados, muestran representaciones de dioses, fechas, templos y otros motivos de diversa procedencia. Las estelas 1 y 3 tienen como motivo central a Quetzalcóatl. El personaje surge de las fauces de una serpiente con la lengua bífida. La cara frontal de la estela 2 es típicamente teotihuacana y el motivo principal es Tlaloc. A causa de sus largas plumas rojas, la guacamaya era considerada por los mayas como un símbolo del fuego y de la energía solar. Una de las obras maestras de la escultura prehispánica es sin duda esta representación estilizada de una guacamaya. Su diseño sintético y armónico es una clara muestra de que el arte mesoamericano es nuestro contemporáneo. Otra de las culturas clave del altiplano central fue la tolteca. Su ciudad, Tula, fue el puente entre Teotihuacán y Tenochtitlán. Con los toltecas se inicia el llamado período postclásico de la civilización mesoamericana, que va del siglo X de nuestra era hasta la caída del Imperio Azteca. Más que a su legado artístico representado por estas monumentales cariátides conocidas como los atlantes, Tula debe su fama a un personaje y a un concepto. El personaje se llama Quetzalcóatl, el dios y el hombre. El concepto está expresado en la palabra náhuatl Toltecayotl, es decir, toltequidad, lo tolteca, que significa virtud en el terreno moral y excelencia en los ámbitos intelectual y artístico. Tanto el personaje como el concepto son híbridos de la historia, la leyenda y el mito. Como el rey Minos de Creta, Quetzalcóatl fue un hombre, un héroe, un dios, un símbolo. Para el investigador alemán Eduard Seller, Quetzalcóatl constituye el mito central de los pueblos mesoamericanos. Quetzalcóatl, el hombre, fue supuestamente un sacerdote gobernante de Tula, nacido en el año 1 Caña, fecha de la que toma su nombre, Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, es decir, nuestro príncipe Quetzalcóatl, nacido en el año 1 Caña. Hacia el año 1000 de nuestra era, los aztecas o mexicas estaban bajo el control de los toltecas. Vivían en una ciudad situada al norte del Valle de México llamada Aztlán, en náhuatl, que significa lugar de las garzas o lugar de blancura. Guiados por su dios Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, los aztecas iniciaron una peregrinación con un doble propósito: librarse del dominio tolteca y fundar la ciudad de Tenochtitlán. De acuerdo al mito, los aztecas eran el pueblo elegido del dios Huitzilopochtli. Él les dio las señales del lugar que les deparaba como morada. Tenochtitlán debería fundarse en un lago donde hubiera agua, cañas blancas, peces blancos y ranas blancas. En el caso de Madero, se trató de instaurar una legalidad política democrática. En el caso de Zapata, no hubo nada de eso. No hubo una tentativa por modernizar al país, como fue el caso de Calles, o de Obregón, o de Carranza, sino más bien la negación de la modernidad, un regresar a las entrañas de la nación, a lo más antiguo de México. La revolución es una súbita inmersión de México
en su propio ser. Y por esto también es una fiesta, la fiesta de las balas. Como las fiestas populares, la revolución es un exceso y un gasto, un llegar a los extremos, un estallido de alegría y desamparo, un grito de orfandad y de júbilo, de suicidio y de vida, todo mezclado. Nuestra revolución es la otra cara de México, ignorada por la reforma y humillada por la dictadura. No la cara de la cortesía, el disimulo, la forma lograda a fuerza de mutilaciones y mentiras, sino el rostro brutal y resplandeciente de la fiesta y la muerte, del mitote y el balazo, de la feria y el amor, que es rapto y es tiroteo. La revolución apenas si tiene ideas, no importa, es un estallido de la realidad, una revuelta y una comunión, un trasegar viejas substancias dormidas, un salir al aire muchas ferocidades, muchas ternuras y muchas finuras ocultas en el miedo a ser. ¿Y con quién comulga México en esta sangrienta fiesta? Consigo mismo, con su propio ser. México se atreve a ser. La explosión revolucionaria es una portentosa fiesta en la que el mexicano, borracho de sí mismo, conoce al fin, en abrazo mortal, al otro mexicano. La Revolución Mexicana, como ya dije antes, es un hecho histórico de una extraordinaria complejidad, y así, bajo el rótulo Revolución Mexicana, aparecen muchas revoluciones, porque en realidad fueron varias. Una revolución de los campesinos sin tierra, en busca de una suerte de edad de oro premoderna, una revolución de los trabajadores y de la clase media, de la pequeña burguesía, en busca de mayor justicia social y de derechos sociales también. La vieja tentativa de modernizar al país, iniciada a fines del siglo XVIII, y que la Revolución de Independencia y las guerras civiles habían interrumpido, continuada por Porfirio Díaz y después por Calles y sus sucesores. Y en fin, y sobre todo, una revolución democrática, la Revolución de Madero. Esta revolución democrática, que también fue una revolución nacionalista, es la que todavía no se realiza plenamente. Ahora bien, sin la democracia, las otras conquistas revolucionarias se realizan de un modo incompleto o bien se convierten en meras quimeras. El fundamento de una nación moderna y el fundamento de las conquistas populares no puede ni debe ser sino la democracia política. De ahí que el gran tema del México contemporáneo sea la realización del viejo sueño maderista: hacer de nuestro país una auténtica democracia.